Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Rebeca Abrego, Kenny, Enrique Starik, Crespín, Cristina Buenos días. Montenegro, creo. Buenos días, Lick. Buenos días, ¿cómo estamos con amanecidos? Preminio, Arling, Melissa, Camila, Biología. Vamos a ver. Cami, Arling, Melissa, ya estoy repitiendo, ¿verdad? Salvador Flores aparece también ahí ustedes. Rachel Melara, muy buenos días. Estamos Rebeca Cáceres y seguimos ahí Daniel Rivera. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Fabiola Salazar. Stanley creo que leí. Sí, ¿verdad? Carla Juárez, Stanley Blanco. Y pues bienvenidos de nuevo a nuestra aula. Para este día tenemos el tema de propiedades químicas de aldehídos y cetonas. Vamos a estar terminando primeramente Dios 10:20, 10:25, 11, perdón, 11:20, 11:25 y luego a las 11:30 ahí está el cortito sobre lo que vamos a hablar ahora. Cortito de 5 preguntitas. Recuerden que también les estamos checando las asistencias. Así es que Laura, bienvenida, Alonso Guerrero, Marcela Magaña, Daniel Rivera, Samuel Ayala. Así es que bienvenidos a esta aula, que les apreciamos mucho, deseamos que pues tengan éxitos en su vida profesional. Bueno, vamos a compartir el material de este día y espero que hayan visto ya sus notas ya promediadas de el examen corto 3, o sea, el corto teórico 3, el que hicimos presencial este lunes y que va ahí con la tarea. La tarea pueden pasarla a traer acá al departamento cuando vengan por acá, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar nuestra actividad y vamos a continuar con propiedades químicas. Recuerden que habíamos hablado que aldehídos y cetonas se diferencian en las reacciones químicas, pero también tienen reacciones químicas en común. Entonces hay diversos productos que obtenemos y también hay aspectos en común. El material de este día es algo extenso, espero podamos concluirlo. Entonces veamos, ellos presentan reacciones comunes, tanto aldehídos y cetonas, y así presentan la oxidación, la reducción, y aquí le agregamos otro tipo de reacción, adición nucleofílica. Oxidación, reducción, adición nucleofílica. Entonces, esos son los 3 tipos de reacciones que presentan los aldehídos y cetonas. Oxidación, reducción y hoy agregamos adición nucleofílica. Tenemos que los aldehídos son más reactivos que las cetonas, tienen una mayor reactividad. Recuerden este signo mayor que, aldehídos mayor que cetonas. Ahora, una cuestión. Así normalmente los aldehídos presentan de un solo, nos tiran resultados positivos y las cetonas habría que ver lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos que las cetonas así, a simple reacción, no hay oxidación. Sin embargo, vamos a establecer este criterio. Por cuestiones de evaluación, la oxidación, reducción y adición nucleofílica es común
en ambas reacciones, en ambas familias, tanto en aldehídos como en cetonas. Sin embargo, las cetonas van a reaccionar, pero ya en presencia de un catalizador o condiciones diferentes a las, dijéramos, a normales o ambiente. Entonces sí reaccionan, pero bajo ciertos ya agregados. Pero en términos generales, por ejemplo, si yo les preguntara, oxidación, reducción, adición nucleofílica, ¿la presentan las dos familias? Sí. Vea, en términos generales. Bien, sigamos. Una primera reacción que vamos a considerar es la reducción química. Ya habíamos hablado algo que quiero preguntarle, ¿en qué consiste la reducción? Aquí he puesto el agente reductor, ¿verdad? ¿Qué es la reducción? Vamos a ver solo uno, ¿verdad? ¿Qué es la reducción? Es cuando se agregan hidrógenos y se eliminan oxígenos. Correcto, excelente. Se ganan hidrógenos y se pierden oxígenos. Entonces, el agente reductor, ¿cómo identifico yo un agente reductor a nivel fórmula? A nivel, viéndolo así, me ponen varias fórmulas. Porque tiene bastantes hidrógenos. Tiene bastantes hidrógenos. ¿Y los agentes oxidantes, cómo los identifico? ¿Sí? Porque tienen bastantes oxígenos. Exceso de oxígeno. Ahí hay exceso de oxígeno o bastantes oxígenos. Entonces tenemos aquí el aldehído en presencia de un agente reductor. Vamos a tener que él se reduce, el aldehído. Fíjese que aquí es lo contrario. Y eso quisiera hacer énfasis y no quiero confundirlos. Los alcoholes primarios se oxidan hacia aldehídos, pero hoy tenemos el regreso. Los aldehídos se reducen, ¿verdad? Hacia alcoholes primarios. Acá, de hecho, el agente reductor permite que éste se reduzca, el aldehído, y el agente reductor se oxida. Entonces acá él se reduce, el aldehído, y el agente reductor se oxida. Y entonces esto nos da como producto un alcohol primario. Los aldehídos, al reducirse, nos dan un alcohol primario. Ahora, tenemos las cetonas. Al reducirse, ellos nos van a generar alcoholes primarios. Alcoholes primarios. Entonces, las cetonas, al reducirse, nos van a generar alcoholes, perdón, no sé si dije primarios, es secundarios. Las cetonas, alcoholes secundarios. Alcoholes secundarios. Bien, entonces, aldehídos se reducen alcoholes primarios. Cetonas se reducen alcoholes secundarios. Entonces, veamos. Aquí tengo este aldehído. Este aldehído se llama, ¿cómo se llama ese aldehído? Si me hacen el favor ahí. Tiene 2 carbonos. Y recordemos que es la terminación en -al. ¿Sí? ¿Cómo se llama este aldehído? De 2 carbonos. Etanol. Etanal, correcto. Y acá tenemos nuestro agente reductor. ¿Cómo se llama este agente reductor? Hidruro de boro, sodio. O hidruro de sodio boro. Vea, pero para llevarlo en orden alfabético, hidruro de boro, sodio. Entonces, ¿qué sucede? Acá en la parte reactiva o el grupo funcional se da la reducción. Y vean ustedes, hay ganancia de hidrógeno. Aquí solamente teníamos un hidrógeno. Como podemos ver, solo había un hidrógeno. Y aquí hay 2 hidrógenos. En total hay 3 hidrógenos, entonces ahí se nos ha reducido. Voy a colocar otra reacción. Por ejemplo, yo tengo, aquí solo voy a poner el esqueleto.
4 carbonos. Y en presencia del agente reductor, ¿qué me generaría? Ayúdenme, por favor. A estas alturas de mi vida se me olvidan algunas cosas ustedes. ¿Qué me generaría? ¿Cómo se llama lo que me va a generar? Solo uno, vea, por favor. Etanol. Perdón. El etanol. Va, estamos de 4 carbonos. Vaya, aquí nos generó el etanol. Pero aquí de 4 carbonos, ¿qué nos va a generar? 1, 2, 3, 4. Butanol. ¿Ah? El butanol. El butanol. Aquí solo estoy haciendo el esqueleto. 4 carbonos lo llenamos CH3, CH2, CH2, CHOH. CH2OH. Entonces el butanol. Entonces, de acuerdo al número de carbonos, así vamos a tener nuestro reducido. Vea, el aldehído hacia el alcohol primario. Ahora tenemos acá la butanona. La butanona más el agente reductor, el NaBH4. Entonces la butanona es de 4 carbonos y me genera acá. Bien evidente, vean ustedes, gana los hidrógenos. Entonces, y obtenemos el 2-butanol o alcohol butílico. Entonces, las cetonas se nos reducen a alcoholes secundarios. Ahora, si yo tuviera acá la propanona, ¿qué alcohol me generaría? Si tengo la propanona, que es de 3 carbonos, ¿qué alcohol me generaría? Propanol. El propanol, pero en este caso, dijéramos así, un propanol secundario, el 2-propanol, ¿verdad? O alcohol isopropílico. Entonces, aquí es el punto de reactividad. Lo que siempre digo, lo demás es muerto. Ah, no, acá solamente va, quiero ver, sí, el alcohol secundario. Entonces tenemos que los aldehídos se nos reducen a alcoholes primarios y las cetonas se nos reducen a alcoholes secundarios. No quiero confundirlos en esto, pero es un proceso contrario. Los alcoholes primarios se oxidan hacia aldehídos y los alcoholes secundarios se oxidan hacia cetonas. Y el regreso es lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? De reducción tanto de aldehído como cetona. Hay otro tipo de reducción que lleva el nombre de la persona que lo trabajó, ¿verdad? Y es la reducción de Clemens. Esta es una reducción bastante fuerte. El nombre, pues, es un nombre ahí a la historia, ¿verdad? Y son investigadores. Pero acá el agente reductor que vamos a ocupar es esta amalgama mercurio-zinc en ácido inorgánico. Puede ser esa. O puede ser también hidracina. Como pueden ver ustedes, hay exceso de hidrógenos. Y esto aquí es una corriente generadora de hidrógenos. Esta mezcla mercurio-zinc nos genera hidrógeno en medio ácido. Y la hidracina, pues ya tiene los hidrógenos que nos va a permitir esa reducción. Bien. Entonces veamos. Acá fíjese atención a esto. Tanto aldehídos como cetonas me van a generar alcanos. O sea que es una reducción mero fuerte. Y entonces la misma historia. Tengo acá el aldehído y en presencia de esta amalgama en medio ácido, esto me va a generar hidrógenos para que se me reduzca y obtengamos el alcano con el mismo número de carbonos. ¿Cómo se llama este alcano de 2 carbonos? El alcano de 2 carbonos. ¿Perdón? Metano. No, de 2 carbonos. Etanol. Etano. Etano solamente, ¿verdad? Bien, ahora veamos. Aquí voy a poner el esqueleto
¿verdad? Cho. Y en esa mezcla, ¿cuál va a ser el alcano que voy a obtener? ¿Cuál va a ser? Recuerden que aquí habían 2 carbonos. Me generó el alcano de 2 carbonos. Aquí hay 3 carbonos, me va a generar, ¿cuál alcano? Propano. El propano, correcto. Entonces acá ahí lo llenamos de hidrógenos, ¿verdad? CH3, CH2, CH3, el propano. Bien, entonces, aldehídos con esta mezcla en un medio ácido me genera el alcano. Ahora, también sucede lo mismo con las cetonas. Siempre me generaría el alcano acá. Esta parte es la que se reduce. Y tenemos ahí, lo tenemos reducido. Ahora, si yo tuviera acá la butanona, por ejemplo, me va a generar que si tengo la butanona, ¿cuál es el nombre del alcano que me va a generar? La butanona tiene 4 carbonos. ¿Cómo se llama el alcano de 4 carbonos? Butano. El butano. Entonces acá lo saturamos de hidrógeno los carbonos. Entonces esta reacción, pues, y el mismo producto me estaría dando si yo agregara en ellos, en lugar de mercurio zinc en ácido inorgánico, el mismo producto me generaría si yo pusiera acá hidracina. O sea, ese N2H4. Atención a esto. O sea, que esta reacción pudiera ser el mismo producto si tuviéramos N2H4. Dígame, Isabela. ¿Sí? Licenciado, mire, es Dígame. que a mí me había quedado súper claro que habían dicho que, o sea cual sea el reductor, siempre en el resultado iba a ser la misma cantidad de carbonos, Correcto. pero aquí usted tenía un etano y luego se le creó un propano. Entonces, ¿por qué No. de carbono? Sí. No, mire, aquí hay hay 2 carbonos. Entonces me genera el alcano de 2 carbonos, ¿sí? Y Ujú. acá es de 3 carbonos, valga la redundancia, la acetona. Y la acetona, aquí la flecha, ¿vea? Me genera el propano. Sí, pero ¿Sí? es que arriba usted del primero puso una flecha y Va justo hacia acá, ¿ve? dijeron de que era propano y usted dijo que era correcto. No, Pero lo que puso en rojito, permítame. Dígame, no, aquí en este. no, es Yo que lo creo que está en rojito, arribita del esto, CH3, CH3, correcto. hay Entonces, 3 carbonos, me va a dar el propano. ok. ¿Sí? Vaya. Vaya, me confundí. Ujú. Gracias. Bueno, entonces, los ejemplos que había colocado ahí agregados. Bien. Vamos ahora a las oxidaciones. Entonces, como hemos visto, estas familias pueden presentar reducción. Hoy vamos con oxidación. Tenemos acá que los aldehídos hoy se nos van a oxidar en presencia de un agente oxidante. Me va a dar un ácido carboxílico. Este es el grupo funcional de un ácido carboxílico. Entonces, los aldehídos me van a generar un ácido carboxílico. Ahora, las cetonas, atención a esto, en presencia de un agente oxidante me van a dar 2 ácidos. Se da un corte que luego vamos a ver con fórmula. Me van a generar 2 ácidos carboxílicos. Una parte queda con este radical y la otra parte de este radical. La molécula, dijéramos, se da una ruptura. Y me va a generar 2 ácidos carboxílicos. Entonces, atención a esto. Un aldehído se nos oxida hacia el ácido carboxílico. Así, 1.
la acetona se me oxida hacia 2 ácidos carboxílicos. Y aquí tenemos los agentes oxidantes, KMNO4, lo que hemos visto, los excesos. Y acá este O7 es ahí, para que veamos el... Ahora bien, aquí hay una indicación que en condiciones normales, las cetonas no nos reaccionan, sino que necesitamos de un catalizador. Un catalizador es una sustancia diferente a los que están participando, tanto como sustrato como reactivo. Entonces necesitamos de un catalizador. Ahora, vean aquí, si la acetona es cíclica, se genera un ácido dicarboxílico. Ya vamos a ver qué es eso de un ácido dicarboxílico, es decir, que tiene 2 grupos carboxilos. 2 grupos carboxilos, siempre con el mismo número de carbono. Entonces acá se da una ruptura de la acetona cíclica y me va a generar un ácido dicarboxílico. Entonces atención a esos criterios de teoría. Aquí solo en esto hay varias preguntitas bonitas, ¿verdad? Aquí hay bastantes preguntas bonitas aquí. Decíamos que los aldehídos nos dan un ácido. Las cetonas nos generan 2 ácidos y las cetonas, aclarando, aquí ya necesitan de catalizadores y si la acetona es cíclica se nos va a generar un ácido dicarboxílico. Entonces tenemos ahí la oxidación de los aldehídos. Aquí tenemos el aldehído. En presencia del agente oxidante. Eso me representa el agente oxidante. Y como podemos ver acá, aquí se da la oxidación. Como vemos aquí, el concepto de oxidación está bien claro, ganancia de oxígenos. Entonces tengo el etanal. Y aquí, atención a esto, a la nomenclatura. Le ponemos ácido. Y como es de 2 carbonos, etanoico, ácido etanoico. Y el nombre común, ácido acético. Nombre común, ácido acético. Ahora, veamos si el aldehído, veamos este aldehído. Aquí CHO. Más nuestro agente oxidante me va a generar el ácido fórmico. Ácido fórmico o metanoico. Aquí en los ácidos pasa una situación, la mayoría de ellos se nombran en forma común. Y, por ejemplo, este es el acético, pero también etanoico. Este es el fórmico en común, pero también es metanoico. Si tuviéramos un aldehído de 3 carbonos, me generaría qué ácido sería, ¿de cuántos carbonos? Ajá, ¿cuántos carbonos? ¿Sí? ¿Cuántos carbonos? De 3. Entonces sería, miren el grupo funcional carboxilo, que es el siguiente tema que tenemos, es el ácido propanoico, propiónico, tiene varios nombres. Propanoico, propiónico. Bien, entonces tenemos que los aldehídos se nos van a oxidar hacia el ácido carboxílico. Como les repito, aquí esta parte está bien llena de mucha información. Aquí está bonito. Ahora, las cetonas. Las cetonas. Habíamos dicho que en condiciones normales no nos dan productos. Sin embargo, en presencia de un catalizador
un CAT, de forma abreviada, CAT, catalizador, nos va a generar dos ácidos. La molécula se rompe. Aquí está donde este grupo. Entonces, me va a generar un ácido de 2 carbonos y un ácido de un carbono. Necesito, si hay preguntas acá, las hagan. Me generan 2 ácidos. Se da la ruptura. Una ruptura heterolítica. Es heterolítica cuando donde se rompe vamos a tener diferentes compuestos. Dígame, Rebe. Ahí porque en el producto se le agrega un hidrógeno al ácido carboxílico. En Al esto, segundo. a esto. Ese sí. Sí, porque acá no solamente es una molécula así de la propanona, sino que son bastantes, y también el medio en que se realiza esta reacción. Vea. Recuerde que es un agente oxidante, agregamos un agente oxidante y el catalizador. El catalizador es una sustancia diferente tanto al sustrato como a los reactivos. Entonces, a eso se debe la presencia, como usted dice, vaya, aquí ya está lleno de hidrógenos y acá se me está oxidando ganancias de oxígenos. Si usted ve aquí solo hay un oxígeno y aquí aparecen varios oxígenos. Es el exceso del agente oxidante lo que nos genera eso. Entonces contamos el número de carbonos y así se da una ruptura. En este punto es la reactividad. Dígame ahí los que levantaron la mano que quieren preguntar. Pero en Sí. realidad sigue habiendo el mismo número de hidrógenos, o sea, hay ¿Perdón? 6. Que en realidad sigue habiendo el mismo número de hidrógenos, hay 6 y 6. Y 6, vea, ya contando Ajá. eso, los mismos salen. Bien, gracias por la aportación, vea. Eso me gusta, vea, esas aportaciones muy Yo interesantes. tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué tipo de catalizadores pueden haber? Porque Vaya, dijo que tienen que sí. ser diferentes. Por ejemplo, pueden ser piezas metálicas, hierro, zinc. Puede ser, por lo general, los catalizadores son piezas metálicas, platino, puede ser magnesio, y prácticamente los catalizadores son metales finamente divididos, o sea, bien que esté prácticamente diminutas partículas, ¿verdad? Entonces, vaya, fíjese que acá de la acetona me dio el ácido acético, el producto y el ácido fórmico, o ácido etanoico y ácido metanoico. Ahora veamos la acetona voy a escribir acá, por favor, y vean acá donde no se me vayan a confundir. Licenciado, perdón. Dígame, hable. Ácido acético y ácido ¿qué? Fórmico. Ok, gracias. Vaya, tengo acá la butanona. La butanona. Aquí. La 1, 2, 3, 4 carbonos. Y aquí tenemos el punto de ruptura. ¿Cuáles van a ser los ácidos que vamos a obtener? Las posibilidades que pudiéramos tener. Y siempre la reacción sería un agente oxidante y catalizador. ¿Cuál sería el número de carbonos que tendríamos acá, los ácidos? ¿Sí? Aquí se da la ruptura. Entonces me queda un ácido de 2 carbonos y el otro ácido de 2 carbonos. Entonces tendríamos 2 ácidos, 2 ácidos acético o etanoico. Y valga ahí también y de 2 carbonos. 2, aquí serían 2.
Véanme por favor acá para que no nos... Estoy pensando en esto. La butanona y que me da como resultado 2 ácidos. Bien. Sigamos ahora, vean, la ciclopentanona. Ciclopentanona es de 5 carbonos. Ahora, acá también lo mismo. Agente oxidante y un catalizador. Pero acá se da la ruptura y probablemente surjan ahí las preguntitas de ustedes. Está bien. Recuerden que hay un agente oxidante y es el que nos está proporcionando los oxígenos. Y recuerden que aquí está lleno de hidrógeno. ¿Ve? Aquí son carbonos con hidrógenos. Pero eso no, prácticamente el punto de reactividad es acá. Entonces la molécula se rompe y me va a generar un ácido dicarboxílico con el mismo número de carbonos de donde partimos, la ciclopentanona. Entonces me va a dar el ácido pentanodioico. Y esto vean ustedes la estructura. Tenemos los grupos carboxilos, los tenemos en extremo de cadena. Y acá sería, vean ustedes, siempre hay 5 carbonos y la generación de oxígenos que nos estaría proporcionando el agente oxidante. Si nosotros pusiéramos lo que está ahí, bueno, aquí está la ciclobutanona, que a eso voy. Ciclobutanona, que es de 4 carbonos. Ciclobutanona. Entonces, de 4 carbonos me va a dar el ácido butanodioico. Y siempre en presencia de un agente oxidante y un catalizador. Si tuviéramos la ciclopropanona, ciclopropanona, me estaría generando el ácido propanodioico. Bien, entonces esta parte la repito. Los aldehídos se oxidan hacia ácidos carboxílicos, así nomás en presencia de agente oxidante. Las cetonas, dijéramos lineales o en presencia del agente oxidante y el CAT, se nos va a generar 2 ácidos. Si es cíclica, nos va a generar un ácido dicarboxílico. Recuerden que los dicarboxílicos llevamos al extremo acá en la cadena de la cadena los grupos carboxilos. Entonces, atención a eso. Licenciado, perdón, ¿podría repetir? Con Si es gusto. cíclica. Si es cíclica, me genera un ácido dicarboxílico. Me gusta que vayan anotando porque algunas cositas, vea, uno aquí las va rellenando, vea, está bien, pregúntenme, por favor. Necesito porque que me pregunten, a mí me hace vivir, vea, porque siento a veces que como que estamos o no estamos ustedes, vea. Así es que por favor hagan preguntas. Si no las sé, yo busco o pregunto o consulto. Bien, sigamos. Entonces una cíclica me va a dar un dicarboxílico. Y siempre las cetonas, un CAT y lógicamente el agente oxidante. Y ahí tenemos un reprise, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Si el sustrato es el aldehído. Y prácticamente esto nos vuelve a la pregunta. El aldehído se nos oxida hacia el ácido carboxílico. Sea aromático como aparece acá. Y acá alifático. Hacia el ácido carboxílico correspondiente. Y la acetona, ya veíamos el agente oxidante, en todas estas va el agente oxidante, pero en las cetonas agente oxidante y el CAP, y que nos va a generar 2 ácidos carboxílicos.
Y si tuviéramos ahí la acetona cíclica, me va a generar un ácido dicarboxílico. Como ven, esta parte es muy bonita. Hay varios puntos ahí de preguntitas sencillas que esperaría yo, espero que pues mejoremos un poquito las notas, ¿verdad? Bien, hay otra reacción que quisiera plantearles, un agregadito, la adición nucleofílica. En esta hay una palabra, recordando los principios, las reacciones de adición es cuando al sustrato se le agregan o se le suman elementos o átomos, les puse yo así. Y nucleofílico es una sustancia que busca núcleos, que tiene afinidad por los núcleos. Y pregunta, ¿qué carga tiene el núcleo? ¿Positivo o negativo? ¿Cuál es la carga del núcleo? Ujú. Negativa. ¿Perdón? Negativa. No. Disculpe Es si la... neutra. Tiene ambos. No, es positivo, ¿verdad? Y el reactivo nucleofílico, él busca núcleos o busca cargas positivas, entonces, y la ley química, la ley de la naturaleza, ¿verdad? Positivo a negativo. Entonces, si él busca positivos es que él es negativo. Entonces, aquí quiero aclarar, no vamos a entrar en mayores detalles de estos productos que se nos genera. Sin embargo, sí vamos a poner qué productos se nos van a generar. Entonces, yo tengo acá el grupo carbonilo, que es el común de aldehídos y cetonas. Y aquí tenemos el reactivo nucleofílico. Esta parte, él es negativo y el hidrógeno es positivo. Entonces, la adición se da de esta manera. Este par de electrones, este oxígeno es atractor de electrones y esto tiene carga negativa. Entonces, si esto tiene carga negativa, este hidrógeno se me viene hacia acá. El hidrógeno busca. El hidrógeno tiene carga positiva y entonces él busca las cargas negativas. Y esta parte se nos viene al carbono, que es lo que tenemos acá. Repito, el hidrógeno se adiciona acá. Y la parte esta con carga negativa se nos viene al carbono. Y obtenemos aquí el compuesto, dijéramos, obtenido el producto de adición nucleofílica. Y aquí está aclarado que el hidrógeno se enlaza al oxígeno y el resto del reactivo se une al carbono. Bien. Ahora, ¿cuáles van a ser los productos? Fíjese que acá hay una serie de reactivos nucleofílicos, por ejemplo, en ácido cianhídrico. Tanto si agregamos el ácido cianhídrico a un aldehído o a una acetona, me va a generar, en términos generales, un compuesto llamado cianhidrina. Si acá le agrego agua, me va a dar un diol. Si le agrego amoníaco, me va a generar un aminoalcohol. Y si le agrego un alcohol, me va a generar ahí una familia depende, ahí ya vamos a entrar en detallitos de esto, un acetal o un cetal, depende si es un aldehído o una acetona que se va a agregar. Y si agregamos bisulfito de sodio, una sal bisulfítica. Entonces, repitiendo, vuelvo a la carga en esto. Si yo tengo acá ácido cianhídrico y le agrego o un aldehído a una acetona, tengo cianhidrina. Por ejemplo, supóngase que yo les hago la pregunta. Producto de adición nucleofílica de aldehído más ácido cianhídrico, así en términos generales, cianhidrina. Si le agrego agua, diol geminal. Si le agrego amoníaco, aminoalcohol. Si le agrego
un alcohol. Ahora, si es un aldehído, acetal. Si es una acetona, acetal, que luego vamos a ver eso, ese aspecto con un poquito de detalle. Y ahí tenemos, vean ustedes, la formación de la cianhidrina. Aquí es de un aldehído. El aldehído desarrolladito aquí. El hidrógeno se nos viene hacia el oxígeno y el grupo cianuro, ciano, se nos va hacia el carbono. Entonces a esta familia le llamamos cianhidrinas. Esta familia tiene dijéramos, a nivel de importancia que nos permite obtención de monosacáridos. Entonces, tiene esa importancia. Entonces, en este caso, como la cianhidrina que generamos la obtuvimos a partir del etanal, así en un nombre bien general sería cianhidrina del etanal. Cianhidrina del etanal, para no entrar en mayores detalles. Ahora, como ven, la cianhidrina está formada por un grupo OH y un grupo ciano, o CN. Entonces, cianhidrina, ahora sí, como es del aldehído, cianhidrina del etanal. Ahora veamos acá, estoy agregándole siempre al etanal. Hoy le agrego amoníaco. Entonces acá la misma historia. El hidrógeno, aquí se descompone y tenemos, se disocia, más bien dicho la palabra, más correcto. El hidrógeno siempre se nos viene para acá y el NH2 ataca al carbono. Y aquí tenemos el aminoalcohol del acetaldehído. Entonces, como podemos ver acá, hay dos familias, el grupo amino y el grupo alcohol, aminoalcohol, de hecho. Y ahora hay algo bien bonito, bien interesante, cuando agregamos alcoholes. Y esto es bien importante, este aspecto, pensando en los monosacáridos, en sus estructuras cíclicas. Aquí vamos a tener lo siguiente. Si yo tengo un aldehído, y le agrego alcohol, fíjese bien esto, le agrego una mol de alcohol, voy a tener un hemiacetal. Y el hemiacetal, si lo viéramos en grupos, en familias, es un alcohol y un éter. El hemiacetal, viéndolo así a nivel estructural. Pero si le agregamos otro alcohol, fíjate bien, vamos a tener un acetal. Repito, si tengo un aldehído y le agrego un alcohol, un hemiacetal. Si es un aldehído más alcohol, hemiacetal. Pero a este hemiacetal le agrego más alcohol, voy a generar un acetal. Si partimos del sustrato del aldehído, acetal. Ahora, si yo tengo acá una acetona y le agrego alcohol, voy a tener bien acá la escritura hemicetal. Hemicetal, porque viene de la acetona. Pero luego le sigo agregando alcohol, voy a tener un cetal. Es que miren, así sin tanto, porque quiero que salgan bien, ¿verdad? Si yo estoy hablando de un aldehído, va la palabra acetal. Y si estoy hablando de una acetona, cetal. Entonces, volviendo a la carga acá, yo tengo un aldehído y un alcohol, me da hemiacetal. Si le agrego más alcohol, dígame, Adriana. Dígame. Y veo que el resultado de ambos lleva agua. Siempre sería Correcto, siempre como producto, sí. Sí, así. Ok. sí. Pero acá me interesa si el aldehído más alcohol, hemiacetal. Sí, le agrego más alcohol, acetal. Y si es una acetona, más alcohol, hemicetal. Más alcohol, el cetal.
Que así, para quizás corto de esto, pues que no les quepa duda que les estaría preguntando esto. Ahora, ¿por qué esta forma? Sucede que los monosacáridos se encuentran en esas formas como hemiacetal y hemicetal en sus formas cíclicas. Entonces, hay alguna importancia para estructuras de compuestos biológicos. Y ahí están las reacciones de la propanona con ácido cianhídrico. Que, vaya, fíjese, si yo hago reaccionar la propanona y la propanona tiene 3 carbonos y la hago reaccionar con cada uno de estos, ¿cuáles van a ser los productos? Si es la con ácido cianhídrico, sería la cianhidrina de la propanona. Si es acá con el agua, un diol. Si es con el alcohol ahí, como es propanona, sería un hemicetal. Si le agrego un alcohol, si le agrego más alcohol, cetal. Y luego, si le agrego amoníaco, sería aminoalcohol. Entonces, me gustaría que ustedes realizaran eso y pues nos mostraran las respuestas de ellos. Dígame, Rebeca. Una pregunta, y ahí en la C, o sea, nosotros tendríamos que poner igual que el producto siempre va a ser hemicetal o hemiacetal. Va, Y ya- correcto. Sí. Disculpe, siga. y entonces, si ya usted dice, si se le agrega alcohol al hemicetal, ya sería la acetal o acetal. Sí. En este Mm. caso, como es la propanona, ¿verdad? Sería cetal y hemicetal el primero. Hemicetal primero y luego el cetal, porque es una cetona. Bien, hoy vamos a otra que ya ustedes esto sí se lo pueden, es un poco más digerible. Ahora, en esto de la adición nucleofílica, vamos a trabajarlo de esa forma hasta ahí. Sin embargo, es más esto de las oxidaciones. Pruebas que se han hecho en el laboratorio, pruebas de identificación. Aquí necesito sí entrar en detalles por la forma, más bien, disculpen la palabra, vaya, lo que llevan ustedes como prerequisito esta asignatura. En los anteriores, lo que nosotros hemos considerado de importancia para ustedes es la formación eso de los hemiacetales, acetales, cetales y acetales. Porque los monosacáridos en su forma cíclica esa es la estructura que ellos presentan. Sin embargo, hay reacciones que sí nos parecen un poco más importantes. Por ejemplo, la prueba de Tollens. Entonces acá, ya eso ya lo hicimos en la práctica. Y era el reactivo de Tollens que se llama diaminplata. Diaminplata. Y aquí tenemos el etanal, nuestro aldehído. Este sería, fíjese que aquí el diaminplata, este sería nuestro agente oxidante. Y acá esto sería nuestro agente reductor. Aquí es un proceso óxido-reducción. Y la reacción la realizamos en medio básico. El reactivo de Tollens es un medio básico. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? El etanal se oxida, como tiene 2 carbonos. Y acabamos de ver que los aldehídos se oxidan hacia ácidos carboxílicos. Me genera el ácido etanoico de 2 carbonos.
Pero la evidencia de la reacción la da acá. La plata, el diamín plata. Aquí, fíjense que pasa una situación. La plata pasa de estado de oxidación +1 a plata 0, que aquí está señalado, se reduce a plata 0, que fue lo que vimos ahí en el laboratorio, en el tubito de ensayo, que vimos el color plata. Entonces, este sería el reactivo de Tollens, por decir así, que contiene plata +1, es nuestro agente oxidante, que permite que el aldehído se oxide. Y la evidencia es el paso del plata +1 a plata 0. Él se reduce. Y acá este se oxida. Recuerden, los procesos, los nombres son distintos a los procesos. Por ejemplo, acá. Este es el agente oxidante, se reduce. Este es el agente reductor, se oxida. Entonces, el aldehído o el etanal se nos oxida hacia ácido etanoico o ácido acético. Y plata pasa de +1 a plata 0. Entonces, sería acá el ácido etanoico o ácido acético o la sal de acetato de sodio, etcétera, etcétera. Entonces, atención a esto. Tollens, agente oxidante. El aldehído, agente reductor. Se oxida, pasa de aldehído hacia ácido. Y la plata pasa de +1 a 0, se reduce. Entonces, ojo y oído a esos jueguecitos de palabra, incluso esta parte. Incluso puedo colocarles esta fórmula, todo esto, y que ustedes me identifiquen el agente oxidante o agente reductor o hablado. El agente oxidante se reduce y el agente reductor se oxida. Recuerden que los procesos de óxido-reducción son simultáneos. Ahora aquí hay dice aquí con líquido de Fehling o reactivo de Fehling. Aquí vamos a hacer uso siempre del etanal o el aldehído. Tenemos nuestro aldehído y aquí el reactivo. Este ion cobre +2, que está presente en sulfato de cobre. Entonces el cobre está en estado de oxidación +2 y en medio básico. Este sería nuestro agente oxidante. El cobre +2 y él se reduce. Ya vamos a ver a qué se reduce. Y el aldehído es el agente reductor, se oxida. Siempre ya vemos que el etanal o acetaldehído se nos va a oxidar hacia ácido etanoico o ácido acético. Pero veamos qué pasa con el cobre. El cobre pasa de estado de oxidación +2 y ahí está en color azul. Se reduce hacia cobre 1. Recuerden la regla del ASPA, que el estado de oxidación lo tiene el otro elemento. Eso lo veíamos en el curso propedéutico. Entonces acá el estado de oxidación estaría aquí 1. Y el cobre pasa de cobre +2 a cobre +1. ¿Y cuál es la evidencia? Porque esa es la evidencia, el cobre. Como ustedes podrán ver, el agente oxidante es el que nos está dando los cambios de coloración, tanto en Tollens como en Fehling o Benedict. Benedict, Fehling son reacciones comunes porque tienen el ion cobre. Cuando estemos viendo también carbohidratos, veremos la prueba de Barford, que también tienen en común el ion cobre. Entonces eso nos forma un precipitado rojo ladrillo que a veces cambia un color amarillo, verde, pero lo correcto es una coloración roja, rojiza, que es el paso del estado de oxidación del cobre +2 a cobre +1. Entonces la misma historia. El aldehído, agente reductor. El cobre +2 que está en sulfato de cobre, agente oxidante.
el agente oxidante permite que el aldehído se oxide y el agente reductor permite que se reduzca nuestro ion, por decirlo así, cobre más 2 a cobre más 1. Las evidencias, cambio de azul a rojizo. Entonces, atención a eso, les he estado hablando de agente reductor, agente oxidante y los cambios que se dan. Y la prueba de chip que nos sirvió para identificar aldehídos. Recuerdan que la hicimos ahí, que impregnamos un papelito en la reacción, la obtención del acetaldehído o etanal. Es una estructura compleja que nos da esa coloración. Y luego veíamos la oxidación de cetonas. Y para esto es la prueba del iodoformo. Y es para metilcetonas. En la clase les indicamos, estamos acá viendo las metilcetonas, que esta prueba, perdón, en el laboratorio era para metilcetonas, pero ahí se les aclara también que sirve para otras sustancias que dan prueba positiva de esto. Entonces, aquí tenemos la cetona. Y acá necesitamos una metilcetona. ¿Por qué? Para que nos genere el iodoformo, que es la sustancia que nos da, dijéramos, la coloración. Entonces, siempre, como ven en este caso, la cetona se oxida. Pero aquí la molécula se parte. Ustedes pueden ver aquí hay una ruptura. Esto necesitamos una metilcetona para que nos genere el iodoformo, que es esto de acá, que es la evidencia de la reacción. Entonces tenemos que la cetona se oxida, pero en esa oxidación, digamos así, pierde un átomo de carbono porque necesitamos que esto nos genere el iodoformo. Ahora bien, aquí el yodo se reduce de yodo. Aquí hay una reducción y la evidencia de la reacción es un color amarillo que es prácticamente lo que nos está identificando presencia de metilcetonas. Si una estructura no es metilcetonas o un compuesto, entonces no nos daría prueba positiva de esto. Esto lo tenemos en el manual de laboratorio y lo vimos también en la prueba del iodoformo. Y ahí tenemos esa reacción y aquí aparecen otras sustancias que pueden darnos positivo. No solo las metilcetonas, sino el etanol, etanal y alcoholes secundarios. Pueden dar positiva la prueba del iodoformo. Entonces es para metilcetonas y también para el etanol, etanal y alcoholes secundarios. Nos estarían dando prueba positiva. Y ahí tenemos otras reacciones. Más bien ya las había planteado cuando consideramos adición nucleofílica. Bueno, fíjese que son las 11. Yo he puesto a las 11:30 el examen, pero por cuestiones de tiempo quizás se los voy a arreglar y entren a las 11:10. ¿Estamos de acuerdo ahí? Por favor, respóndanme. Sí, Lick. Va. Sí, licenciado. Entonces, 11:10 no me va, porque fíjese que la vez pasada me salió alguien, no sé si es de este grupo o otro grupo, que se salió de la clase, ¿vea? Y ya después ahí reclamándome, ¿vea? Es que por favor a las 11:10 lo voy a modificar ahí, ¿verdad? Y 11:10 entran. Y con esto estaríamos terminando este tema de aldehídos y cetonas. Para el próximo lunes estaríamos entrando a ácidos carboxílicos. Y como ven, prácticamente esto ya va a ser historia, ¿verdad? Así es que pasemos buenas tardes. Licenciado, Dígame, Adriana, ¿sí? antes de que termine el Zoom, me puedo quedar con usted después de que se vayan los Va, compañeros. escríbame, por favor, y ahí con gusto, ¿sí? ¿A dónde? ¿Al chat de Vaya, aquí? O... salvador.flores@uss
O acá aquí también en la, ¿cómo se llama? En la plataforma. Ah, Sí, vaya, está bien, pero de veras, vea. está Bien. bien. Gracias, licenciado. Bueno, Muchas gracias. Gracias, Lick. igualmente. Gracias.